ciclo cambia con la guerra de Malvinas. Muchos hablan de la vuelta a la democracia, pero el hito es la guerra de Malvinas y luego viene el proceso de democratización. Sin Malvinas tal vez hubiera sido más lento ese proceso, distinto, hubiera ocurrido en otro momento, no hubiera ocurrido. El hito marca, ¿no?, ese cambio. El siguiente hito es la crisis del 2001. Una explosión social tremenda que cambia todo. Si bien uno podría decir, bueno, pero a Duhalde se lo terminó comiendo la misma crisis. Exactamente. Él termina delegitimado igual que los demás, o menor o mayor medida, pero no logra convertirse en el hegemón que claramente en el segundo ciclo, que da lugar al 2001 y que nosotros periodizamos hasta la pandemia, va a ser el matrimonio aquí. La palabra hegemónico, y esto es alguna aclaración, no es hegemónico porque es el más fuerte. Uno tiende a atender el concepto de hegemónico como el que controla más fuerzas. Bueno, el concepto que le da Gramsci a la hegemonía es, sí, es el que concentra fuerzas, pero es el que los otros actores lo legitiman con esa posición. Tal cual. Bienvenidos al episodio número 23 de la cuarta temporada. Hoy venimos con un episodio distinto. Nos vamos a correr un poco de la coyuntura del día a día para proponerles una forma de leer la historia argentina reciente. La idea de ciclos políticos. Períodos de más o menos 20 años, cada uno con su propia lógica, sus propios actores, y un hegemón que termina ordenando todo el tablero detrás suyo. Vamos a repasar cómo Malvinas, el 2001 y la pandemia marcaron el fin de un ciclo y el comienzo del siguiente, cómo cambiaron los partidos y la forma de hacer política en cada etapa. Y vamos a hacernos la pregunta que más nos interesa hoy. ¿Milei puede convertirse en el hegemón de este nuevo ciclo? Hola Agustín, ¿cómo andás? Hola Milan, ¿todo bien y vos? Muy bien, muy bien. Bueno, estamos en Mundial, así que las introducciones siempre van a ser mundialistas. Seguimos avanzando. Al que no le guste el fútbol, que avance un par de segundos en adelante, porque vale la pena, cada 4 años es hablar un poquito de Mundial. Completamente, iba a decir lo mismo. Difícil la situación del seleccionado argentino, que no deja de ser favorito, pero frente a los que se enfrenta. Pero difícil. Recordaba un episodio que habías dicho qué problema la selección francesa que sabe atacar muy bien y defender muy mal. Tal Y cual. bueno, Argentina no está muy lejos, creo. Igual esto no quita que juegan muy bien también los otros, ¿no? Bueno, sí, está más parejo el Mundial, por eso es un gran Mundial, está muy bueno ver los partidos. Hay más, se ha emparejado la cuestión. Francia sigue atacando tremendamente y sigue defendiendo pésimamente. Incluso creo que le pasó algo parecido a Brasil, ¿no? Y es la importancia del equilibrio en todo, ¿no? En la política y en la economía y en el orden táctico futbolístico. No alcanza con atacar, hay que también saber defender. Y también lo interesante del equilibrio, y es para ver ahora el próximo partido de Argentina si mejora aún su equilibrio, es mi opinión, ¿no? Scaloni había logrado ser, junto con Sabella, los únicos que habían armado un equipo con Messi y no para Messi. Y eso nos dio una final y un campeonato, ¿no? 2014-2022. Y lamentablemente Scaloni volvió a armar el equipo para Messi en los primeros partidos. Alguno podrá decir que que estoy equivocado, yo puedo dar evidencia de eso. En el último partido ya hizo un par de cambios y yo creo que para el próximo vienen otros cambios. Y de hecho, al final del partido, tanto con Cabo Verde como con Egipto, se vio cambios tácticos en donde el equipo dejó de jugar para Messi y jugó con Messi y mejoramos muchísimo en esos minutos. Esa sensación de que Messi está en el medio y todos lo están buscando para darle la pelota y bueno, eso nos hace jugar mal. En cambio, cuando él es el que está agregando el valor, acordate cuando hablamos de la productividad y eso en un momento, de que era agregar valor más que ser eficiente, bueno, él agrega ese valor extra que no puede agregar otro en el equipo y bueno, ahí pasa de ser un gran equipo a un equipo ganador. Y esa es, creo que la gran diferencia y esperemos que Scaloni siga con este camino de armar el equipo con Messi, el mejor equipo con Messi y no un equipo para Messi de los amigos, ¿no? Ahí claramente el primero que tiene que salir es De Paul. Para lograr eso. Sí, estoy de acuerdo. Igualmente, como buen futbolero, prefiero que mi equipo gane
con un gol al último minuto que ganar por goleada jugando bien. Tiene como una sensación de ahí de mística, pero sí es cierto de que no estuvo jugando muy bien la selección, por lo menos en los primeros tiempos de los últimos partidos. Ahora que ya el deporte se volvió como el soccer, podríamos decir en el cuarto cuarto, Claro. cuando Argentina logra jugar distinto, logra cambiar su táctica y, y quebrar al rival, que eso fue mucho más claro con el partido de Egipto, ¿no? Sí, sí. Bueno, esperemos que sigamos por el buen camino. Y ya lo último para arrancar el episodio, la verdad me dio un poco de pena de los otros países de la región que quedaron afuera y ya no van a seguir compitiendo. Habías mencionado Brasil, también está Colombia. Sí, encima Colombia jugaba muy bien, pero bueno, el último partido no hizo goles. Fue una pena, pero bueno, el fútbol, unos ganan y otros pierden. Sí, también cómo a veces puede cambiar la vida para algunas personas, porque Haaland en el Mundial pasado se había quedado en Manchester solo, Cortando el pasto de la cancha. cortando el pasto, y hoy se convirtió en el príncipe de Noruega. Sí, tremendo. La verdad que es un monstruo, Una realmente. mentalidad ganadora impresionante, impresionante. Sí, sí, una bestia. Creo que lo que mejor lo caracteriza es cómo festeja el segundo gol. Es haciendo nada, o sea, mirando con esa inmensidad del estadio y diciendo, sí, hice un golazo. Sí, pero creo que mejor lo describe la previa del primer gol, que está mirando la tribuna, los pajaritos, está mirando para cualquier lado. Si alguien puede buscar el video entero del gol, la parte previa, está totalmente perdido, o parece perdido. Y un momento se da cuenta que el volante por izquierda está atacando y que va a hacer un centro, conecta, empieza a trotar, acelera a toda velocidad, es una Ferrari, y mete un cabezazo tremendo. Y nada, no hace falta ni que esté conectado, porque si te va a hacer esos goles, mirá la pantalla si querés, no sé, haz lo que quieras. Bueno, ahora sí pasamos al episodio del día de hoy, que es un episodio distinto porque no va a tratar tanto de la coyuntura y lo que estuvo pasando en los últimos días, pero sí lo va a intentar integrar hacia el final, porque vamos a hablar de una esquematización que hacemos para entender un poco la política de la historia contemporánea o la historia reciente de Argentina. Siempre cuando se usa esta palabra, lo que se está haciendo referencia es básicamente de la vuelta a la democracia a la actualidad, ¿no? Sí, a ver, repasar la historia y entender las tendencias, los actores, las lógicas y la teoría nos permiten interpretar mucho mejor la realidad actual, la coyuntura, y hacer algún pronóstico, ¿no? Hemos hecho muchos pronósticos. Graph Courier, hemos estado haciendo un poco de investigación sobre nuestros propios pronósticos. Ya vamos a hacer algo al respecto un poco más adelante. La inteligencia artificial y demás te permite analizar gran cantidad de datos, y algo de eso hicimos. Y es interesante estudiar el pasado para entender el presente y el futuro. Y eso es lo que nos vamos a proponer en este episodio. Así es. Y nuestro esquema, o nuestra esquematización, lo que propone es entender a la política argentina reciente en ciclos. ¿Qué queremos dar a entender por ciclo político? Básicamente un periodo que no sabemos si es casualidad o no, son más o menos cada 20 años, en los cuales dentro de ese periodo hay elementos en común, hay una matriz de racionalidad en común entre los actores, hay varias cuestiones que vamos a ir detallando poco a poco, que se puede identificar en cada ciclo y que también podemos en algún momento como decir, bueno, este ciclo está llegando a un final, es decir, hay una fase de agotamiento donde el ciclo, o donde los actores, mejor dicho, dentro de ese ciclo, no logran dar respuestas a los problemas que van surgiendo, ¿no? Vamos a hablar de los elementos y mientras vamos hablando de los elementos, vamos a hacer mención de ciertas cuestiones históricas o que sucedieron en la política argentina, como para ir entendiéndolo. Habíamos hablado de elementos en común, matriz de racionalidad. Bueno, la matriz de racionalidad básicamente es la lógica con la cual se mueve la política o los actores dentro de la política. Entender esta cuestión de polarización,
de la famosa grieta. Bueno, ¿cuál es la grieta hoy? ¿Cuáles son esos significantes en los cuales se va posicionando los actores y también los electores? ¿Qué es lo que se está hablando hoy? Las ideas que circulan. ¿Cómo se va reordenando el sistema de partidos? Porque el sistema de partidos también comprendemos que se relaciona mucho con el ciclo político en el cual está inmerso. Lo llamativo de los ciclos políticos en Argentina es que siempre comienzan con un hito que siempre tiene características de shock, es decir, una crisis que realmente rompe. No significa que la crisis aparece de la nada, hay una fase de agotamiento y para esto podemos mencionar lo que fue el último proceso de período, hablo, ¿no? De la dictadura militar, con una crisis económica muy fuerte, con una deuda externa que crecía y un proceso de desindustrialización que si bien no va a ser tan agresivo como luego el de la década del 90, estaba, una inflación que tampoco la dictadura militar lograba dar respuestas, y termina con el hito de Malvinas, ¿no? Ese es como, eso es como lo que termina por delegitimar al poder militar. Claro, eh, mencionás bien el tema del hito y del contexto, porque eh, el contexto es creado o los actores son parte de ese contexto eh, que crea las condiciones para que sucedida una crisis cambie el ciclo político. La crisis sí es más bien externa, ¿no? Ya vamos a hablar de los próximos dos hitos que que hemos seleccionado, que creemos son los que explican mejor los ciclos, los cambios de ciclo, pero tienen una lógica externa. No puede controlarlo el actor al 100%, no puede tampoco producirlo. O algunos hacen cosas para que se produzca, pero no tienen el dominio completo. Es algo inesperado. Porque si fuera producido, esperado y pronosticable, bueno, habría fuerzas, actores, que tendrían un dominio sobre eso y un dominio sobre el inicio del siguiente ciclo. Y eso no se ve. El ciclo es, cambia, como dijiste muy bien, con la guerra de Malvinas. Muchos hablan de la vuelta a la democracia, pero el hito es la guerra de Malvinas. Y luego viene el proceso de democratización. Sin Malvinas, tal vez hubiera sido más lento ese proceso, distinto, hubiera ocurrido en otro momento, no hubiera ocurrido. El hito marca, ¿no? Ese cambio. ¿Hablo de los siguientes o después los mencionamos después? Sí, en ese sentido, para aclarar un poco qué es lo que es nuestra propuesta, es que en cada ciclo hay un hegemón, es decir, hay un actor hegemónico y que todo se va estructurando detrás de él, pero generalmente es el mismo ciclo el que le va a dar lugar al hegemón, no es que el hegemón hace la crisis o es anterior a la crisis. El Exacto. hegemón se va construyendo a mediado de que va ocurriendo el ciclo. Vamos a poner ejemplos y luego creo que nos vamos a hacer una pregunta respecto a los ciclos, pero si querés seguir avanzando en los Claro, ciclos. claro, pero el hito lo que sí genera es la oportunidad de que Claro. aparezcan nuevos actores dominando la escena política, ¿no? Y pusimos el ejemplo, el primer hito Malvinas. El siguiente hito es el 2001, la crisis del 2001, donde hay actores obviamente que pugnan para que algo suceda además, pero es algo, una explosión social tremenda que cambia todo, ¿no? Eh, de vuelta, si hubiera habido alguien que hubiera podido predecir eso, y habría sido el que continuó en el poder luego de eso, claramente. Y no fue así. Eh, Todos sabemos, ¿no? En 2001, el papel que tuvo Duhalde, Rukauf, no fueron ellos los hegemones después del 2001. Con No, toda... no, completamente, si bien uno puede decir, bueno, hasta qué punto hicieron que la crisis se vaya desarrollando dentro de esos límites, uno podría decir, bueno, pero a Duhalde se lo terminó comiendo la misma crisis. Eh, Exactamente. Él termina delegitimado igual que los demás, o menor o mayor medida, pero no logra convertirse en el hegemón que claramente en el segundo ciclo, que da lugar al 2001 y que nosotros periodizamos hasta la pandemia, va a ser el matrimonio Kirchner, ¿no? Que incluso este hegemón no es que en el 2003 nace como hegemónico.
ahí uno puede después hilar fino cuándo es. A mi criterio es justamente la crisis del campo. No sé si es la crisis del campo o con el campo la que lo da como hegemónico, sino que ya un tiempo antes, y por eso decidieron la 125, pero sí es como el momento hegemónico, por Claro. poner palabras. El 2008 es el momento hegemónico de los Kirchner y es el que los va a definir como tal. Esa transversalidad de Kirchner se va a definir completamente y va a ser en su mayor exponente la cámpora, ¿no? Bueno, y traes un punto muy importante porque eh, cada ciclo tiene sus características comunes, ¿no? Y hay una característica común del segundo ciclo, del 2001 a la pandemia, que es distinto del anterior en relación a quiénes conforman el poder, quiénes son los funcionarios, eh, cómo se caracterizan los que hacen política, ¿no? Muy distinto uno de otro y también muy distinto del posterior a la pandemia, que es el que estamos viviendo ahora. Y está bueno porque caracteriza muy bien el momento, ¿no? Alfonsín, Menem y la Alianza tenían políticos profesionales, buenos, malos, cada uno tendrá su opinión, pero eran personas profesionales que habían tenido carrera política, que habían sido consejero escolar, concejal, intendente, diputado provincial, habían estado en todos los cargos, uno estuvo en acá, estuvo en ANSES, el otro estuvo en el ministerio de no sé qué cosa, fue secretario de otra cosa. Habían tenido una carrera, el cursus honorum, como decían los romanos. El ciclo 2001-2020, la característica es la militancia, que es completamente distinto a esa otra actividad más del partido, del comité, de la unidad básica, la militancia a pura billetera, a sueldo, que la tiene el kirchnerismo y la cámpora es como su expresión máxima, pero también la tiene Cambiemos, el PRO. El PRO es una construcción a base de billetera, de dar empleo. ¿Cuántos que uno conoce que estuvieron en el PRO ahora como que fingen demencia de no haber estado, ¿no? Porque les daban el sueldo y tenían el cargo. Y tiene lógica que hayan defendido el trabajo que hacían, porque, che, yo soy tal cosa y obvio que defiendo lo que hago. No vas a decir, no, lo que yo hago es un desastre. Pero una lógica de construcción a partir de el Estado empleando. Y hoy está totalmente demonizado eso. Entonces la lógica es distinta. Es más en redes, es más un apoyo, pongámoslo de esta manera, de independientes que coinciden con una idea. En lo de Milei todavía no se está determinando con claridad otros que sigan con la misma lógica y que van a venir, o por lo menos no se los identifica tan claramente, pero esta lógica de políticos profesionales, militancia rentada y ahora esto otro que está viniendo, son características muy distintas y que ejemplifican muy bien cada uno de los ciclos. Completamente, y hasta podría ir más allá en el análisis, decirte, los partidos políticos también cambian, la lógica dentro de los partidos. Los dos partidos más grandes y con mayor antigüedad en Argentina, que es el justicialismo y el radicalismo, que tenían esa especie de llegada del pueblo a la nación, es decir, tenían uno, eh, un radical que era intendente o jefe comunal, concejales dentro de ese municipio, tenía legisladores, gobernadores, y luego eventualmente presidente. Cambió también en el 2001. En el 2001 ya una lógica que también se estaba viendo en el ciclo anterior, pero que lo va a explicar mucho más, es, si bien somos todos peronistas, pero no es lo mismo el peronismo del conurbano que el peronismo de La Rioja, es como que se forma en una coalición, lo quiero poner esta palabra porque creo que va a ser más fácil de entenderlo, pero tiene una carga peyorativa, de sed de poder. Pero bueno, aclaro que si hay un político que no tiene sed de poder, que se dedique a otra cosa, Claro. tal cual. Pero no comulgaban tanto dentro del partido. Por eso también van a tener problemas dentro del partido que se va a ver claramente en el gobierno de Alberto Fernández, dentro del peronismo. Exactamente. Eso demuestra que había divergencia, que quizás en la primera parte, en ese momento hegemónico, no se da porque había un contexto internacional que le benefició muchísimo a la Argentina
y que también por eso explica la 125, que justamente contaba el Estado Nacional, o el Gobierno Nacional, mejor dicho, contaba con herramientas o facultades como para intentar acercar a estos peronistas de la provincia, de otras provincias, ¿no? Y eso va a cambiar también ahora. Ahora Sí, llegó al poder alguien que no tenía partidos o que no tenía ninguna llegada a otras partes eh, de los niveles de gobierno en la Argentina. incluso esta explicación de cómo ha cambiado el sistema de partidos, eh, le podemos agregar que claramente en el primer ciclo, 82-2001, los partidos eran muy de base, de masas, fuertes, institucionalizados. eh, Uno podía identificar bastante bien tales de tal partido, tal otro partido, ¿no? Eso, con la transversalidad que propuso Kirchner, modificó todo. La multiplicidad de partidos peronistas que surgieron también cambió todo. Cambiemos era una mezcla, ¿no? Había desde socialistas y radicales, experonistas, gente con conocimiento público por haber sido deportista o de la televisión, era una mezcla. O sea, faltaba esa organicidad que sí tenía el periodo anterior Sí, y que también es distinto del actual, ¿no? Veamos solo el Congreso y las listas que presentó La Libertad Avanza. No es ni el partido orgánico del primer ciclo, ni la militancia rentada del segundo, es un rejunte de lo que hubo desde Lilia Lemoine hasta, bueno, no se me ocurre otro más bizarro, pero hay unos cuantos igual. sí, pero se puede detectar cómo los actores van cambiando sus lógicas. Me interesaría posicionarnos en dos cuestiones. Una, la del el hegemónico, ¿no? El hegemón, que claramente en el primer periodo es Menem y que va a lograr muchísimas cosas, dentro de ellas la reforma de la Constitución y poder ser eh, reelecto. En el segundo habíamos dicho que eran los Kirchner. La gran pregunta es, bueno, ¿Milei va a llegar a ser el hegemónico de este ciclo? Creeríamos que sí, no lo sabemos porque estamos transitando en él, con lo cual ver los elementos quizás nos ayuda para intentar entender a este ciclo. Quería centrarme en otra cuestión, también en particular, que ayuda mucho al hegemónico, porque el hegemónico es el que finalmente logra ordenar, entre comillas, o mejor dicho, el sistema de partidos se ordena detrás del hegemónico, que claramente en el primero es Menem, que la UCR termina muy mal y tiene que ir a una alianza con sectores progresistas para ganarle a Menem. Luego, bueno, ya todos sabemos cómo termina el gobierno de la alianza. Y el de los Kirchner es interesante, la oposición de los Kirchner, porque es el famoso grupo A, ¿no? Que nace así y después termina dando lugar a Cambiemos. Y es interesante porque uno pregunta, bueno, la verdad que no sé si Javier Milei realmente es el hegemónico, ¿cómo van a configurarse las oposiciones? Es como una pregunta que claramente no la vamos a responder hoy, pero me parece muy interesante viendo el pasado, ¿no? Primero, el primer gobierno, como dice Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? El primer gobierno de coalición fue la Alianza. En el segundo caso, un grupo que vos ya lo has mencionado, ideológicamente incoherente, ¿no? Por poner ese título, de socialistas hasta liberales, todos. ¿Cómo puede ser el de Javier Milei? La verdad que es una pregunta que no la logro ni siquiera imaginar hasta ahora. Sí, y bueno, es para lo cual analizamos un poco el pasado para interpretar mejor el futuro y el presente. Para eso déjame hacer una pequeña aclaración porque el oyente puede estar preguntándose, ¿y qué pasa con Alfonsín? ¿No? ¿Por qué hablamos de Menem y no de Alfonsín? Porque claramente el periodo se articula mucho más alrededor de Menem y por lo que sigue después que de Alfonsín, pero la lógica de hacer política es la misma. Por eso es un único ciclo, ¿no? No es que decís, bueno, la hiper del 89 o el cambio de gobierno es otro hito. No es tan grande para nada como Malvinas o como el 2001. No cambia la lógica política, sigue la misma. De hecho, Alfonsín es un actor importantísimo en el Pacto de Olivos para hacer la reforma constitucional y es un actor importante durante todo el tiempo, pero siempre, ¿no?, en contraposición con el menemismo, con Menem.
Pero la lógica esta que dijimos antes de los políticos profesionales, los partidos institucionales, de hecho sigue habiendo en ese momento en el Congreso, si uno analiza el Congreso, cómo estaba distribuido, sigue habiendo un peronismo y un radicalismo, en gran mayoría, algunas cosas locales, algunos partidos, la UCD y demás, pero los dos grandes partidos en ese momento eran esos dos. Esa era la lógica. Si miramos el mismo Congreso del 2003, pongamos en adelante, porque en el 2001 todo ese proceso de crisis dura 2 años, desde el 2003 en adelante la composición es muy heterogénea. Hay de todo ahí adentro. Desde López Murphy y Carrió a un poco después el PRO y los radicales. O sea, hay un variopinto, ¿no? Y eso muestra lo que dijiste vos, que el sistema de partidos también se adecua al hegemón del momento, del ciclo. Que me anoté dos cosas para mencionar. Cuando habías dicho lo de Alfonsín, todos los actores van a intentar ser el hegemón. No es que Alfonsín la quiso jugar a otro lado. Porque lo importante del ciclo político es que hay problemas estructurales del ciclo anterior que quiere darle respuestas. Podemos pensar que el del 82 al 2001, más que nada es la cuestión del déficit fiscal, que Alfonsín no va a lograr dar respuestas, tampoco Menem en su mayoría. Una inflación importantísima, habías mencionado el 89, que Menem sí va a lograr dar una respuesta con la convertibilidad, y creo que eso es lo que lo convierte en hegemón. Pero Alfonsín también tiene un pequeño éxito en la lucha contra la inflación, que es el plan austral, que es como la previa de lo que viene después de la convertibilidad. Es un plan exitoso, dura poco, pero muy exitoso, con lo cual esto que vos decís de que ambos, o los tres en realidad, porque también de la Rúa decía no voy a cambiar la convertibilidad, un gran tema era la lucha contra la inflación. ¿Tuvieran éxito o no? Exactamente, era uno de los significantes, por ponerlos ese nombre, que ordenaba la política. Que bueno, Menem va a lograr atender a uno de esos problemas y que después uno puede decir, bueno, la misma solución de Menem es la que lo trae a la crisis, ¿no? Es como la víbora comiéndose la cola, ¿no? Sí, pero la lógica es la misma y es distinta del siguiente, en donde ya la inflación no es Sí, un problema. Al contrario, es una solución a otros problemas, que son los que deja la crisis del 2001. sí, porque entre paréntesis, para aquellos que no saben o que ya la memoria no les hace una buena jugada, sobre todo teniendo en cuenta que hoy estamos en una situación donde la inflación es el gran tema, o por lo menos hace unos años. El 2001 termina con deflación, no termina con inflación. Con Exactamente. lo cual, tampoco es que los significantes de hoy son las soluciones que se le intentan dar a esos problemas estructurales son como, bueno, ya está, solucionamos esto y nos paramos de acá 100 años, Argentina va a ser potencia y todas esas cuestiones. Bueno, pueden ser matizadas. Otra cuestión es el papel de Alfonsín. Y solo me detengo no tanto en lo de Alfonsín, sino para entender los ciclos después. Quien termina con Alfonsín es el ciclo posterior, como bien dijiste. Eh, Pongámonos y imaginemos un solo tema, derechos humanos. Hoy a cualquier persona de unos 20 y algo de años, porque los de 15 ya están como Javier Milei, o sea, no hablan de otra cosa, pero 25 a 35 años hablamos de derechos humanos y seguro que la primera imagen que se le ocurre en la cabeza son los Kirchner. Sí, Sepultó completamente todo lo que fue la política de derechos humanos de Alfonsín, sí, por sí, sí. ejemplo. El juicio a las juntas y la lucha por la democracia, ¿no? Porque incluso durante su gobierno hubo algunos intentos de golpe, de desestabilización y la consolidación de la democracia, que también, con la cual también colaboró Menem, con la pacificación del país, ¿no? Y ciertas medidas, por ejemplo, quitar el servicio militar, reducir la influencia de los militares. También Alfonsín tuvo una política exterior respecto a los derechos humanos, a la democratización de los países de la región, y todo eso quedó barrido por el ciclo posterior. ¿Y a qué va esto? Bueno, ¿quién es quien termina con las lógicas del ciclo 2, el ciclo del 2001 al 2020? Bueno, puede ser este ciclo. Quien va a terminar con esa lógica, pongámosle, del hegemón kirchnerista, puede ser este ciclo. Volvemos a abrir
de nuevo, el paraguas. No sé si Javier Milei es el hegemónico, creería hasta hoy, podría decir, bueno, es el que mejor le está yendo. Pero sí, él puede ser finalmente quien termine con esa lógica. ¿Cuáles van a ser los problemas estructurales del segundo ciclo? Bueno, primero es el papel del Estado, básicamente en la asistencia social. Hay un Estado en el ciclo anterior que, si bien tenía una postura sobre la asistencia social, no era tal como la va a ser desde Nación en el ciclo 2. El ciclo 2 se va a posicionar muy fuerte respecto a la asistencia social, a actores que van surgiendo nuevos, como el movimiento piquetero. El movimiento piquetero surge de las crisis del ciclo 1 y Kirchner le va a dar un papel muy importante a estos movimientos. También la actividad económica que había caído gravemente, el salario real, que Kirchner o los Kirchner en ese momento hegemónico, es verdad que logra, o por lo menos el salario real logra reapuntar en ese periodo, un periodo de bonanza, producto del contexto internacional, que luego, si tenemos un tiempo, es interesante también ver cómo los ciclos van a la par con el contexto internacional. No es una caja negra argentina, eh, que, el Exactamente. que el contexto no le afecta. No, influencia muchísimo, tanto el económico como el cultural, político, geopolítico. Totalmente. Y esos problemas estructurales que tenía la Argentina, en gran parte el kirchnerismo no logra dar cierta respuesta. Uno después puede tener a favor o en contra, porque claro, lo que en ese momento decíamos, che, ojo que con estas respuestas, en 10 años vas a tener otro problema, que son los Claro, problemas que surgieron. claro, porque no estamos viendo acá el éxito de la respuesta, sino si hubo una respuesta o no. Hubo una respuesta a la inflación de parte de Menem, claramente. Como también la había habido Alfonsín, exitosa o no, en el largo plazo no exitosa, está comprobado. Lo mismo con el kirchnerismo, ¿no? El agrupamiento de los sectores piqueteros, de los movimientos sociales y demás alrededor del armado político del kirchnerismo y de la plata que se les bajaba, bueno, hizo también que no estallara todo. Eso también es una realidad. Después fue un vicio absoluto y se convirtió en un gran negocio para algunos, el negocio de la pobreza, y una triste realidad para muchos, ¿no? Que dependían de esa plata para subsistir y que generaron un montón de malas costumbres y malas prácticas. Completamente, pero es volviendo al anterior. Uno decía, bueno, sí, la solución que le está dando, ojo que puede traer como consecuencia problemas mayores. Porque ¿qué pasó? El movimiento piquetero se dio cuenta que su fuerza, su herramienta era hacer el piquete. Entonces, cuanto más protagonismo le das, no es que va a dejar de hacer piquetes. Y esto le pasó a Chile, por ejemplo, a poner un ejemplo comparado, es lo que le pasó a Chile con el Partido Demócrata Cristiano antes de Allende. En Chile la movilización no nace con Allende, ya había un periodo anterior. El Partido Demócrata Cristiano le daba como cierto beneplácito a estos movimientos o a estos sectores que se movilizaban, y llegó un momento decían, che, le mejoramos el salario real, pero no se desmovilizan más. Los movilizamos y ya no los podemos controlar. Bueno, así surge luego Allende por el sistema que tenía en su momento, de que no tenía balotage Chile, asume con un tercio de los votos y también con un tercio de legisladores en el Congreso, y eso también lo va a llevar a un colapso, y luego viene el golpe de Pinochet y demás. Pero es lo que le pasaba al kirchnerismo. O sea, creer que iban a ser el hegemón de por vida, bueno, no sucede. Hay problemas, mencionamos el de la movilización, pero también va a ser el problema de la inflación, va a ser el problema del subsidio de la energía, por ejemplo. Sí, que era un agujero tremendo en el déficit fiscal. Y, y lo interesante de analizar así por ciclos es que el gobierno de Macri, en este tipo de políticas públicas, hizo exactamente lo mismo que el kirchnerismo. Es más, le puso más plata a los movimientos sociales, siguió bancando los subsidios indiscriminadamente al consumo de energía y transporte y demás, de manera sin lógica. Y bueno, las consecuencias son las que tuvimos después, ¿no? Nos quedamos sin energía, no había mano de obra que quiera trabajar
trabajos que, bueno, por ahí no son tan bien rentados y son duros, pero claro, era más fácil recibir el plan que ir a trabajar a la zafra. Y bueno, todos son problemas estructurales, ¿no? La inflación tremenda que generó eso, el déficit fiscal que se mantuvo a lo largo de de todo el periodo. Bueno, eso son las respuestas con consecuencias negativas. ¿Para qué sirve para estudiar la actualidad? Y bueno, también hemos mencionado muchas veces que hoy se está dando una respuesta contundente a la inflación. ¿Cuáles son las consecuencias de estas políticas? ¿Se está midiendo la consecuencia que va a tener? Ya lo hemos mencionado muchas veces que la consecuencia es un aumento de la desocupación. Completamente. Estaba pensando en la cuestión de, bueno, los hegemones logran consenso ante ciertas cosas. Y creo que esos consensos son positivos. Ese papel me parece muy positivo del hegemón. El problema es cuando el hegemón se casa con ese consenso Claro, y no lo suelta más, porque claro, es lo que cree que dice, esto es lo que me legitima. Porque la palabra hegemónico, y esto es una aclaración, no es hegemónico porque es el más fuerte. No, uno tiende a atender el concepto de hegemónico como el que controla más fuerzas. Bueno, el concepto que le da Gramsci a la hegemonía es, sí, es el que concentra fuerza, pero es el que los otros actores lo legitiman con esa tal cual, posición. tal cual. Mencionamos que De la Rúa hacía campaña diciendo no voy a tocar la convertibilidad. Macri hizo campaña diciendo no voy a cortar los planes sociales. Completamente, que es el consenso del hegemón. Claro, entonces, ahora, ya hemos dicho muchas veces, tiene muchas chances de reelegirse Milei. Lo interesante de este análisis es el que venga después de Milei, sea en el 27 o en el 31, ¿va a seguir con la misma lógica? Una lógica de paro la economía a todo a lo que dé para controlar la inflación. Entonces voy a seguir creando desocupación. Eso es lo interesante, ¿no? Este es un consenso, hay buenos consensos. Bueno, cuando se casa uno con ese consenso, una solución, y no le busca la vuelta y no encuentra que hay matices, que hay opiniones distintas, que hay que contemplar otros aspectos y otros actores. Bueno, si viene uno después de Milei, sea de su propio partido o de otro, pero con la misma lógica, ¿cuál va a ser la consecuencia? Completamente, de acuerdo. Ahora me posiciono en este ciclo. Y ahí introduzco un poco el tema del contexto internacional. A mí me parece algo muy bueno, que lo hablamos con Tetaz, este gobierno impulsó mucho el sesgo, o sea, impulsó en el sentido de que batalló contra él, el sesgo antiexportador, que me parece un consenso muy positivo. Y ojalá que se mantenga y ojalá que vayamos apuntando a eso, principalmente porque Argentina creo que puede exportar un montón de cosas, no solo de bienes, sino también de servicios. Creo que Argentina tiene un gran capital humano en la región comparado, ¿no? Con la región. Ahora, el tema de este sesgo anti-exportador es cuando vos lo ves como una cuestión, una herramienta pragmática ante ciertas cuestiones, o ya lo ves como una cuestión ideológica y te pusiste una banda a decir hay que exportar todo y hay que importar todo según las ventajas comparativas, ¿no? Estamos en un contexto internacional donde el proteccionismo está creciendo cada vez más fuerte. Si nosotros nos casamos ante esos consensos, que de nuevo estoy completamente de acuerdo y creo que tienen que ir por esa vía, pero si viene un contexto internacional, que puede ser, de mayor proteccionismo, ¿cómo se va a quedar para la Argentina? ¿A quién le vamos a vender? ¿A quién le vamos a vender? Y por una lógica, vendemos, pero también compramos. O sea, no le vendemos a nadie, le compramos a todos, en el extremo, ¿no? Bueno, son cuestiones que por ahí, por lo menos, repito, yo tengo una posición que por ahí la estructura eh, presiona mucho sobre los agentes o sobre los actores. Es muy difícil que el hegemón no se case con el consenso, porque es lo que legitima. Y obviamente que tiene una sed de poder. Los que creían que Javier Milei en el 2027 se iba a ir al campo con los perros y demás, y la verdad que fue bastante ingenuo, era el mismo que creía que el ajuste le iba a pagar la casta. O que cobraba 100.000 pesos y al día siguiente iba a pasar a cobrar $100.000. Tal cual, no funciona así. Todos los políticos tienen sed de poder y se quieren legitimar ante los actores porque quieren
perdurar. ¿Por qué no se retira Cristina Fernández de Kirchner de la discusión política? ¿Y por qué es política? Claramente, ahora está inhabilitada, ¿no? Pero no dice, no, ya me fui. Sí, sí. Claramente el contexto internacional influye muchísimo. Primer ciclo, ¿no? Una ola democratizadora en América Latina, y luego el consenso de Washington y la privatización nos atravesó. Luego en el segundo ciclo la, la tendencia hacia la izquierda de toda América Latina y los pueblos hermanos y la reivindicación de las raíces y todo eso también nos atravesó, y todos los actores políticos bebían de esas ideas en el momento ese particular. Y hoy tenemos claramente un mundo que va más hacia el, en algunos casos, iliberalismo, populismos de derecha, mucha violencia discursiva en la comunicación y bueno, y digital, y se mama mucho de todo eso, ¿no? Eh, y claramente influencia. Yo discrepo en que eso sea determinante. Para mí tienen un papel muy importante, sí, la agencia, el actor que sí puede modificar sobre eso, porque es verdad que hay contextos que te llevan a pensar de una manera, actuar de una manera, pero si vos tenés una convicción de que hay otras cosas para hacer, que hay matices y hay propuestas, ideas diferentes que van a tener un mejor resultado, las tenés que aplicar. No porque la ola vaya para un lado, vos también tengas que ir para ahí. Imagínate que estás en Fukushima surfeando una ola, viene el tsunami y te lleva de decir, no, esta es la mejor ola del mundo, y terminás adentro del reactor nuclear. Bueno, no sé si es la mejor de las ideas, ¿no? Hay que saber entender el contexto, para dónde va, el momento. Y si vos tenés ideas que crees que, que son distintas y que son mejores, luchar por ellas. Y hubo en cada ciclo gente que no estaba de acuerdo con el hegemón y que fue elaborando ciertas sus ideas y tratando de desarrollarlas. Tuvo un pequeño consenso y en general se convertían como, bueno, este no cree en lo que dice el hegemón y si a mí no me gusta, los apoyo. Pienso, no sé, en el Frente Grande, en la época de Menem, ¿no? Que después estuvo en la alianza, pero muchos de ellos, los más marginales en ese momento, terminaron formando parte de la cúpula del kirchnerismo, cúpula Sí, porque ideológica incluso. completamente de acuerdo, porque si bien es la alianza, uno después cuando veía cómo estaba distribuido el gobierno, era claramente La UCR, distorsionado a sí, favor del radicalismo. O sea, creo totalmente. que de Sí, todas los ministerios tenían solo 3 o 2 el Frente Grande, el FREPASO. sí, sí. Incluso no eran tampoco, no era Carlos Kunkel, era No, no. Flamarique. Entonces, ellos eran como, hay una alternativa, podrían ser estos, y después reaparecen o tienen preeminencia en el siguiente ciclo. Lo mismo que Milei. Hemos mencionado muchas veces el libro de Semán, Está entre nosotros, en donde cuentan un poco cómo las ideas liberales, nacionalistas, de derecha, ya estaban un poco en germen antes de la pandemia. Estábamos viviendo la decadencia del ciclo anterior, el hito de la pandemia totalmente externo a cualquiera de los actores, que no es que un libertario fue a China, a Wuhan, y creó el COVID, sucedió, bueno, pero estaban ahí, ¿no? Estaba ese germen y había algunos que decían, me gusta más esto. Eran una minoría. Cuando sucede la crisis y el hito que cambia el ciclo, bueno, ahí es donde esos aparecen. Y es interesante para analizar la actualidad porque hay quienes piensan cosas distintas. Es difícil que esas cosas distintas puedan tener un gran éxito o masivo éxito hoy, bajo esta lógica, pero puede ser el germen de cuando cambie el ciclo, se conviertan en el hegemón en el otro. O al menos colaboren en el cambio de las ideas circundantes. Hablábamos de ese concepto cuando preparábamos el, el episodio, que hay como ciertas ideas también que van circulando, algunas tienen más preeminencia que otras, pero muchas veces las que se convierten en hegemónicas en un momento venían de antes en el sustrato. Poco conocimiento masivo, pero se estaban preparando. Obviamente, en lo que ya lo habíamos aclarado antes del episodio, era un disenso obvio en la cuestión de la estructura, porque
vos señalás que uno puede surfear la ola en contra o puede defenderse ante la ola, yo creo que por ahí la ola la queremos surfear todos. Es decir, y también una cuestión de la ola tiene una fuerza y una potencia, por ahí a los agentes los atrapa o les da una incapacidad. Sí, tenés cierto punto ahí, pero a mí me gusta mucho el ejemplo de Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Todos los que reconstruyeron Europa y crearon la Unión Europea y pacificaron el continente, no es que estaban en otro país, estaban en Alemania, en Francia, en Italia, viviendo los totalitarismos, autoritarismos y la Gran Guerra, eh, pero no estaban con ellos, claramente, y fueron cuando todo terminó, terminó la guerra y la gente se preguntó, bueno, ¿y ahora qué? Ah, mirá, estaban estos ahí dando vuelta que decían algo distinto, zafaron de que los maten y bueno, vamos por ahí entonces, porque proponen algo mejor. Sí, sí, yo ahí lo que diría, igual dejo otra cosa, eh, que sí me gusta mucho señalar de la Europa posguerra, Segunda Guerra, ¿no? Es bueno, también emergieron porque se dio una Segunda Guerra Mundial, donde perdieron, donde tuvieron una gran preeminencia tres actores, que eran los aliados, Estados Unidos, Inglaterra y la Unión Soviética, que le dieron lugar a que eso suceda. Pero sí es cierto que, o por lo menos coincido, en que esos actores, más allá de si hayan estado o no, y de cuál fue su participación en el contexto y demás, es que esos mismos actores son los que después deciden una Europa autónoma ante el mundo bipolar que se estaba desarrollando. Eso, que sí fue una potencia de los actores, puramente dicho, porque es una actitud frente al contexto de la estructura, que la estructura es bipolar, y nosotros nos oponemos a ella, que fue un proceso larguísimo, larguísimo, que arrancó como un acuerdo comercial e industrial entre el carbón y el acero y luego termina dando lugar a la Unión Europea. Pero eso sí fue un gran papel de los actores, y que lo quiero poner como ejemplo justamente para levantar esa bandera. Se pueden hacer grandes cosas aunque la estructura parece que te pone el pie sobre la cabeza. Sí, sí, es verdad, necesitaron del hito para cambiar el ciclo, ¿no? Por eso es interesante este análisis de los hitos. Y ahí surge, y acá surge la gran pregunta, ¿cuál es el próximo hito? ¿Cuándo va a venir? ¿Cómo va a ser? Claramente, obviamente nadie sabe cuál va a ser el próximo hito, ni cuántas copas va a tener Argentina para esa altura, y si Colón vuelve o no la ha. Pero creo que lo valioso es prepararse para ese momento, que el momento de agotamiento del ciclo no nos traiga depresión o ansiedad, sino Exacto, justamente intentar detectarlo, decir, che, esto se está agotando, tenemos que estar preparados para lo que se venga, porque si no, exactamente. nos agarra en Pampa y la Vía, como fue 2001-2002, ¿no? ¿Qué hacemos ahora? 2002, pues ya 2001 fue a final de año. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, el proceso de normalización fue largo. Fue larguísimo. Y también hay otros actores que se estaban preparando. Kirchner tenía ese interés y vio la ventana de oportunidad. Javier Milei también se estaba preparando para ese ciclo, lo vio clean, sube. Con lo cual es importante eso. Sí, porque hay quienes quieren surfear la ola y está muy bien porque por ahí creen en eso, pero también es bueno saber que hay alternativas y que se dan las alternativas. Hace falta tal vez o un cambio de contexto o circunstancias particulares. Si es que a uno no le gusta la ola o quiere hacer algunos cambios, digamos, ¿no? Sí, yo para alimentar a aquellos ansiosos y escépticos, pesimistas, eh, tristes que están en la actualidad, yo creo que un granito, y por eso hay tanto interés y por eso la mayoría de los últimos episodios algo se dijo, va a ser ese mundo post inteligencia artificial, post concentración de grandes empresas. Yo sé que suena muy bolchevique, decir, no, hay 5 tecnológicas que controlan el planeta Tierra, pero creo que se viene que ese puede ser una especie de hito. Estamos, o por lo menos veo que es algo que está creciendo y muy fuerte, que se está legitimando, que se está convirtiendo en el hegemón,
está teniendo está teniendo un gran protagonismo en el contexto internacional y en lo que circula por el mundo, las guerras básicamente, ya lo hemos mencionado, y los intereses de algunas de estas personas que forman estas empresas. Y puede ser que el próximo hito se vuelva como una especie, bueno, nos cansamos de esto, una reacción frente a esto, básicamente porque un elemento, uno de los tantos, pero un elemento que es central en la vida, como es el trabajo para las personas, se está viendo amenazado. Que también se vio amenazado en la pandemia. Tal cual, tal cual. Y creo que la encíclica Magnifica Humanitas de León XIV, del Papa, trae un poco de luz y esperanza a, bueno, cómo puede llegar a ser una adecuación de este ciclo y qué es lo que puede llegar a venir como respuesta a una posible crisis de ese tipo, ¿no? Algo más humano y más con la persona como centro y el bien común como fin, y no tanto un iliberalismo en donde el individuo queda a la merced, ni tampoco el comunitarismo, ¿no?, que plantean otros en la misma lógica actual del amigo y enemigo, sino algo más de amigo-amigo. Completamente. Esperemos que les haya gustado este episodio más reflexivo, que no deja de tocar la coyuntura, pero trata de entenderla y explicarla. Así es, los esperamos la próxima semana con un episodio nuevo. Espero que disfruten este feriado largo, como así también que no sufran el próximo sábado a la noche, que sea un partido un poco más tranquilo. Y bueno, nos encontramos la próxima semana. Así es. Y nos escucharán a partir de mañana viernes, pero es jueves 9 de julio, así que les deseamos un feliz Día de la Independencia. Así es. Hasta la próxima. Un abrazo. Chao.